Bien, vamos a leer el versículo 8 y 9 nuevamente. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recordemos que Judas nos está dando una idea de cómo el diablo quiere introducir el error en la iglesia. Eso es lo que nos quiere decir Judas. La frase clave aquí es, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, sigilosamente, y sin ser detectados, como dice el versículo 4. Usan el engaño, quieren confundirte, quieren oscurecer la verdad. Y esa es la manera en que el diablo, el mismo Satanás, trae error y falsas doctrinas. Cuando hablo de doctrinas, son enseñanzas a la iglesia. Se percibe como verdad aquellas cosas que dicen estos falsos maestros. Se escucha muy bien, muy bonito. Ellos saben cómo tocar las emociones de sus oyentes. Traen verdades parciales, no le van a traer al público solo errores. Trae verdad mezclada ¿con qué? Con mentira, para que puedan creerles. Le pueden dejar hasta abrir su Biblia y leer versículos, pero los sacan de contexto, los interpretan mal. Traen suficiente veneno, mis hermanos, para hacer daño a la congregación. Y un verdadero daño, porque están tratando con almas, con la salvación de las personas. Esto es muy serio, la salvación de las almas. Estos agentes encubiertos de Satanás, porque Satanás tiene sus predicadores también, están entre los creyentes. Quizás usted está al lado de uno. Dios quiera que no. Pero salen del medio del pueblo, dice Pablo. Muchos hay afuera, ¿no? Pero dentro de la congregación podrán salir, ¿no? Y lo que ellos quieren es distraerte, desviarte de la verdad, hablar mal de la congregación, del pastor, de la prédica, de la palabra de Dios, confundirte y conseguir adeptos. Eso es lo que quieren ellos. Son peligrosos, son peligrosos. Hoy en día hay muchísimos falsos evangelios, hay falsas iglesias, falsas doctrinas, falsos maestros y falsas conductas que siguen falsos evangelios. Y la Biblia nos advierte a través de esta carta de Judas, que debemos prepararnos para contender ardientemente por nuestra fe. Defender la fe que Dios nos ha dado, y nos ha dado ese conjunto de doctrinas que están consignadas ¿en dónde? En la Biblia. Tenemos que defender la Biblia. Y lo tenemos que hacer porque en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, van a abandonar lo que creyeron. Mire, eso es lo que nos dice primera carta a Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, ya estamos en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, van a abandonar la fe. ¿Escuchando a quiénes? Mira, espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. Ellos hablan a través de ¿quién? De esos predicadores, de personas, pero son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No estamos enfrentados a cualquier cosa, mis hermanos. Detrás de estos espíritus engañadores, demonios, debemos proteger la iglesia. Y debemos proteger la iglesia, obviamente, desde allí donde tú estás escuchando, ¿no? Porque los falsos maestros nunca van a ir directamente al pastor o los lobos. Siempre se van a mezclar ¿con quiénes? Con las ovejas. Y nosotros también tenemos desde aquí que proteger las ovejas. Tenemos que pastorear las ovejas. ¿Y cómo se pastorea? Trayendo verdes pastos. O sea, la palabra de Dios. Y también denunciar a estos falsos maestros. Traer un estudio para alertar las ovejas de la falsa enseñanza. Y eso también lo dice el libro de los Hechos 20:28. Dice, por tanto que mirad por vosotros y por todo el rebaño, le está hablando a los pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto
por obispo. ¿Quién ha puesto los pastores en la iglesia? El Espíritu Santo. Aunque estos falsos maestros, ¿qué hacen? Se autonombran, se autodenominan, ¿no? Abren una iglesia donde quieran, no tienen historia, no tienen frutos. Es más, entre ellos mismos se ordenan, ¿no? ¿Se ha visto usted? Este mi amigo te hago profeta, este mi amigo te hago apóstol, y entre ellos mismos se hacen. Pero no, el Espíritu Santo ha dejado, ha puesto por obispos. Obispos es un sinónimo de pastor. ¿Bien? ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? Jesucristo. ¿De quién es la iglesia? De Jesús, no es del pastor, es de Cristo. También nos da una avisa Tito 1.9. Mire lo que nos dice Tito 1.9 aquí. Dice, ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es otro trabajo del pastor, que enseñar, exhortar, llamar la atención por medio de la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es una característica del falso maestro contradecir la palabra en una iglesia, ¿no? Va en contracorriente. Por eso es tan peligroso un cristiano que no estudia la palabra, porque aquello que no entiende lo va a tergiversar y va a pensar que aquello que es verdad es mentira. ¿Bien? Por eso hay que estar muy al pendiente de estas personas. Estudiamos la vez anterior, ¿no? Estoy haciendo aquí una pequeña introducción. La vez anterior, el versículo 8, ¿no? Recordémoslo, dice, no obstante, de la misma manera, vamos a Judas 8, ¿no? De la misma manera, también estos soñadores, ¿qué hacen? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dijimos que estos falsos maestros son soñadores, ¿no? Inventan su doctrina. Dicen tener sueños, dicen tener visiones del cielo y lo toman como verdad. Pero todo eso viene de un corazón perverso, de una mente pervertida, porque ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, no son hijos de Dios. ¿Son agentes de quién? De Satanás. Dice el versículo 8, mancillan la carne. Dijimos que son inmorales, traen inmoralidad sexual a la iglesia, ellos mismos la practican. ¿Por qué? Porque no poseen el Espíritu Santo de Dios. Y si no poseen el Espíritu Santo de Dios, no pueden restringir su carne, le dan rienda suelta. Y vimos también que rechazan la autoridad. Los falsos maestros nunca se van a someter a ninguna autoridad. Empezando por Dios, que ese es el todo, ¿no? No quieren tomar esa autoridad, no se quieren doblegar a esa autoridad. Ni a la autoridad de Dios, ni la de Cristo en la iglesia, ni tampoco a la del Espíritu Santo, y mucho menos al del pastor. El falso maestro siempre va en contra de la enseñanza verdadera y va a sembrar cizaña dentro del pueblo contra el pastor, porque el objetivo es el pastor, que está enseñando la sana doctrina. Quieres desvirtuar su trabajo, quieres murmurar contra él. Y ahora hemos dicho que y blasfeman, versículo ahí mismo, y blasfeman de las potestades superiores. Y había dado algo bien cortito, pero hoy vamos a explicarlo más. Estas potestades superiores, o también en el texto dice angélicas. ¿Y qué sucede con estos falsos maestros? Son irreverentes, irrespetuosos. Así como no rechazan la autoridad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de los pastores, de los maestros, también no respetan a las potestades superiores. Vamos a ver qué es esto. El cuarto pecado que vemos aquí es que ellos blasfeman. Y blasfemar viene de la palabra calumniar. Hablar mal de. Hablar mal de alguien. Aquí las potestades superiores significa en el texto original, en el griego, blasfeman de las glorias. Se lee así. Se lee algo como
un poco confuso, glorias. Y seguro que esta palabra glorias tiene que entenderse o referirse a los ángeles buenos. ¿Por qué lo decimos? Porque en el versículo 9, si tú vas al versículo 9, hay una conexión ahí. Dice la última parte del 8, dice, blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué es el arcángel Miguel? Un ángel, contendía contra el diablo. ¿Qué es el diablo? Un ángel también, pero que se rebeló contra Dios. Entonces tiene que ver con esto. Y también lo podemos entender de la siguiente manera, hermanos. La inmoralidad de los herejes suponía una ofensa para los ángeles que velan por la perseverancia de la ley de Dios. ¿Recuerda en las 7 cartas a las iglesias? ¿A quién también se le llama ángel? A los pastores, porque también velan por esa ley de Dios. También va esa lucha contra ellos. Vamos allí entonces. Versículo... Sí, espérate. No, sigamos ahí. Ya va al versículo 9. Ellos blasfeman de esas potestades superiores, como blasfemando, hablando mal de ellas, rechazando toda la autoridad sobre su vida. Ellos no están sujetos a ninguna autoridad, a ninguna jerarquía. Ellos no se quieren someter a ninguno. Rechazan y difaman a los que están en cargos de autoridad en las congregaciones locales. ¿Como quiénes? Los pastores, los líderes, ¿no? Leemos nuevamente este versículo, que ya lo leímos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, pastores. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. De ellos es que está blasfemando también estos falsos pastores, estos falsos maestros. Degradan, rechazan, hablan mal, murmuran de aquellos que enseñan la verdad de Dios, ¿no? Los aborrecen. Recuerda lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? También hablaron mal ¿de quién? De Dios. ¿Y de quién más? De los líderes, de Moisés, de Aarón. Hablaron mal. ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra y los ángeles también? Se rebelaron ¿contra quién? Contra su liderazgo, ¿verdad? Contra su liderazgo. No querían estar bajo ningún líder. Y también lo hizo Sodoma y Gomorra al escuchar el Evangelio, y tampoco quisieron estar bajo esa autoridad del Evangelio. Estos falsos maestros son personas desafiantes, personas corruptas. Y esto hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Vamos a entender un poco más esto. Vamos al libro de Números, capítulo 12. Ahora su Biblia, por favor. Vamos a estar ahí. Libro de Números, capítulo 12. Está María y Aarón, que son hermanos de Moisés. Hermanos de sangre, ¿no? Mira lo que sucede aquí. ¿Todos tenemos ahí? Dice, María y Aarón hablaron, ¿qué? Contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? La mujer cusita, hay muchas interpretaciones, pero una dice que es una mujer de tez morena, que Moisés quería tomarla como esposa. Y parece que a los hermanos no les ha hecho mucho bien esto. Y mira lo que sucede. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Está diciendo, es que solamente Moisés se cree que es el vocero de Dios, porque están murmurando contra el hermano. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, también nos usa a nosotros. También nos puede usar por nosotros. A Moisés no es el único. Están hablando mal de Moisés. Dice, ¿y lo oyó quién? Nadie lo oyó, ¿verdad? ¿Solamente quién? Dios. Dios escuchó, Dios conoce todo.
Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió, era para encontrarse con ellos. Descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, o sea Moisés, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Yo no me he presentado con ustedes. ¿Me he presentado con quién? Con Moisés. 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Mire, les está corroborando que Moisés es su siervo, es su hijo, ¿no? Porque pues no tuvisteis temor de qué, de hablar a favor o en contra de mi siervo Moisés. Dios, podemos decirlo, defendiendo a Moisés de sus hermanos, de la murmuración. 9. Mira lo que dice el Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. No le gustó al Señor que murmuraran de ese líder. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Cuando el Señor se marcha, ella tiene lepra. Y la lepra aquí significa que se hizo exterior lo que ve en el corazón. Y la lepra en el Antiguo Testamento significa pecado. O sea, lo que estaba haciendo María y Aarón era un pecado. ¿Cuál era ese pecado? Murmurar, calumniar. ¿A quién? A un líder. Eran hermanos, pero aquí representaba un líder. Y dijo a Aarón a Moisés, versículo 11, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ¿qué? Este pecado. ¿Ves? La lepra es representa el pecado. Porque locamente hemos ¿qué? Actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y intercedió Moisés por su hermana, que había pecado contra él. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado afuera del campamento por 7 días, ¿no? Para purificarla. Y después volverá a la congregación. Tiene consecuencias el pecado. Tiene consecuencias. Dios nos puede perdonar, pero hay consecuencias. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Ahí vemos la disciplina de Dios, ¿no? Las iglesias dicen que cómo van a expulsar a alguien de la congregación, que eso no es de Dios. El mismo Dios está diciendo, apártenla, expúlsenla de la congregación. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué podemos ahí nosotros aprender, mis hermanos? Si un líder, escúcheme bien, si un pastor comete algún error en la conducción de la iglesia, y si tú eres un verdadero cristiano, eres un cristiano bíblico, harás lo que dice la Biblia. ¿Murmurar? ¿Calumniar? No, ¿qué dice la Biblia? Buscarás a tu líder, buscarás al pastor y le harás saber su inconformidad. Es pecado andar murmurando de los líderes por una supuesta equivocación o conducción de la iglesia. ¿Somos nosotros qué? ¿Perfectos? No. No debes hablar mal de tu pastor ni de los líderes a otras personas. Busca a tu pastor. Siendo en mi caso, tú ya sabes dónde encontrarme. Sabes mi número de teléfono. Búscanos, no peques, no murmures. Mire que es un pecado y nos habla el Antiguo Testamento. Es un pecado murmurar, blasfemar de cualquier persona, de cualquiera. En este caso está hablando de los líderes, pero de cualquier persona también. De estos líderes que, ¿quién ha puesto? El Espíritu Santo en medio de vosotros. Estos falsos maestros hacen lo mismo, murmuran entre los hermanos acerca de quién.
de los líderes. Cuidado, característica de un falso maestro, murmura de los líderes, de sus errores, supuestos errores, ¿no? El rechazo a la autoridad llevará a estas personas a blasfemar contra las autoridades. Vamos al versículo 9. Ahí ya entramos al versículo 9 de Judas. Vamos otra vez al versículo 9 de Judas. Dejamos descansar a Número, ya no lo necesitamos. Y vamos al versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de ¿quién? De Moisés, ¿qué hizo? ¿No se atrevió a qué? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a ver por qué él no quiso proferir, no lo reprendió. ¿Será que le dio miedo? No, vamos a mirar. Judas menciona aquí dos tipos de seres angelicales. ¿Cuáles? Arcángel Miguel y ¿a quién? Satanás. Miguel está entre los seres angelicales fieles a Dios, de un alto rango, el jefe de millares y millares de ángeles. Sabemos que hay seres angelicales invisibles que nos rodean. Eso lo sabemos y la palabra del Señor lo dice. Hay espíritus que ministran, que ayudan y que son enviados por Dios. No son autónomos, ellos no son autónomos. Los ángeles no pueden decir, quiero ir allí. No, el Señor los envía. ¿Para qué? Para ayudarnos. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Hebreos 1:14. Nos está diciendo que ellos ayudan ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Pero aquí también aparece otro ángel. Pero este ángel es el maligno. Se rebeló contra Dios en un día. Estos seres angelicales que se rebelaron contra Dios y que son los enemigos de la iglesia, los enemigos de los hombres, de los cristianos y de la obra de Dios, están por doquier también. Existen. También nos rodean. No son omnipresentes. Ellos no están en todo lugar. El único omnipresente que está en todo lugar, ¿quién es? Dios. ¿Está bien? Porque hay mucha gente que ve demonios en todos los lugares. ¿Qué quieren hacer estos espíritus demoníacos? Quieren engañarte. Escucha bien. Alerta. Quieren engañarte. Te quieren corromper. Quieren contaminar tu caminar con Cristo. ¿Sabes qué? Te quieren hacer ineficaz. Quieres que no produzcas fruto. Te quieren ver derrotado. Te quieren ver un simple cristiano nominal que va los domingos y se conforma con eso. Eso es una victoria para Satanás. Te quiere hacer ineficaz. Es como un soldado en el ejército. Sabe disparar. Tiene el fusil, está entrenado, pero se distrae con otra cosa y no dispara, no defiende. ¿De qué sirve tanto entrenamiento? ¿Qué sirve tener un fusil muy bueno si no está cumpliendo su función? El diablo no quiere que tú cumplas la función, el propósito de Dios en tu vida. ¿Y qué va a hacer él? Ponerte trabas, ponerte sobre todo tentación, porque él es el tentador, ¿no? Él existe para engañarte, para corromperte, para hacerte ineficaz, para derrotarte, para que no camines en pureza ni en santidad. Tenemos que entender aquí que no todo es Satanás, pero él también influye. También está el mundo que te atrae y tu carne, tu pecado también te hace pecar. Hay personas que han cometido un pecado muy grave, por ejemplo, el adulterio. Dice, fue el diablo que me hizo adulterar. No, fuiste tú. Fuiste tú que miraste, fuiste tú que caminaste, fuiste tú que tuviste relaciones sexuales. Fuiste tú, no fue el diablo. ¿Que también te puede ayudar el Satanás? Claro que sí. Te va a echar la mano. Porque estás débil. Porque no has vigilado. Mucha gente hoy en día, lamentablemente, piensa que el diablo no existe. No se habla de este tema. No se habla de los falsos maestros, no se habla del infierno, no se habla de arrepentimiento y mucho menos de Satanás. Y se le ha olvidado a la iglesia que Satanás existe. Y es un ser poderoso. Dios le da poder como ángel antes de revelarse. Es un ser inteligente, como lo vimos en los otros estudios. Y lamentablemente afuera no creen en Satanás. Y si creen en él, lo hacen como una
como una figura cómica, ¿no? Con cachos, vestido rojo y un tridente. Muchos ahora en esta fiesta mundana que no tiene nada que ver con la Biblia de Halloween, ¿qué van a hacer? A vestirse como un diablo, y eso les parece muy gracioso. Les parece muy gracioso adornar su casa con cosas de muerte. ¿A quién se le ocurre eso? Pero hay gente que no conoce la luz. Eso es lo que piensa el mundo. ¿Qué información nos da la Biblia acerca de Miguel Arcángel? Tenemos que entender quién es él, para saber lo que está haciendo y por qué lo hizo. ¿Sabes qué significa el nombre Miguel? Significa ¿quién es como Dios? Qué bonito. ¿Quién es como Dios? Vamos a ver en algunos pasajes lo que nos habla en el Antiguo Testamento acerca del Arcángel Miguel. Dice aquí Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Este príncipe de Persia es una potestad. ¿Bien? Se me opuso durante 21 días. ¿A quién? A Daniel, porque él estaba orando. Y se le opuso una potestad para que esas oraciones que no llegaran a Dios. Pero he aquí quién. Miguel. Dice, uno de los principales, ¿qué? Príncipes. Uno de los principales príncipes. ¿Vino qué? A ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Le vino a ayudar a Daniel. ¿Quién? El príncipe, el principal de los príncipes, Miguel Arcángel. ¿Qué nos dice Daniel 10:21? Dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Reafirma que es un príncipe de los ángeles. Daniel 12:1, que nos habla acerca de los últimos tiempos. Dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese es Miguel Arcángel en la Biblia, es aquel que protege a Israel, al pueblo de Israel. Y será tiempo de gran angustia, está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa tribulación nunca se habrá visto ni se verá jamás como la gran tribulación que va a venir. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Ellos serán protegidos. Ahora mire lo que nos dice Apocalipsis, ¿no? Para Apocalipsis, capítulo 12, 7 y 8. Dice, después hubo una gran batalla ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles, ¿qué hacían? Luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. ¡Ay! Dos bandos ahí. Imagínense, el principal de los príncipes, Miguel, con sus ángeles, y Satanás con los suyos. Una lucha. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Quién ganó ahí? Miguel. Los ángeles, los demonios no ganaron, no prevalecieron, quiere decir eso. Este arcángel Miguel, mis hermanos, como hemos visto, es el jefe de los ángeles, uno de los más importantes de los seres angelicales. ¿Qué hizo según el versículo 9? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se metió él. Le dio la potestad a Dios. El arcángel Miguel reconoció, escucha bien, reconoció la jerarquía que tiene Satanás. Y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Le dijo que el Señor te reprenda. El arcángel Miguel reconoce sus límites. Y un límite es que no se puede autogobernar. Él solo cumple órdenes ¿de quién? De Dios. ¿Qué nos enseña aquí Judas? Lo que Judas pretende es contrastar la actitud de los falsos maestros irrespetuosos contra los ángeles con la forma en que Miguel trató a ese demonio, a Satanás. Hermano, los ángeles santos, que son santos, tienen poder, no se atreven a blasfemar, a decir mal en contra de los demonios, pero ¿sabe quién lo hace? ¿Sabe quién sí es atrevido? Los falsos maestros. ¿Qué hacen los herejes? ¿Qué hacen los falsos maestros? Levantan calumnias, blasfeman contra la
toda autoridad y las potestades superiores que ni siquiera conocen, porque los demonios no se ven, o usted los ha visto. Tú los ves en las redes sociales, a estos falsos maestros, tan atrevidos que ni siquiera Miguel Arcángel. ¿Qué hacen ahí? Reprendiendo demonios, atando demonios, hablando con demonios, con posesos, supuestos posesos. Le ponen el micrófono y comienzan a hablar, ¿no? Proclaman en sus oraciones: te voy a pisar la cabeza, Satanás. Le voy a cortar la cabeza. Te envío al abismo de los infiernos. Reprenden a Satanás. Hermanos, ¿qué se creen estos falsos maestros? ¡Qué arrogantes son! Muchos de estos engañadores quieren demostrar una supuesta autoridad sobre los ángeles, diciendo también: veo un ángel. Usted los ha escuchado por ahí, ¿no? Veo un ángel. Le ordeno a ese ángel que vaya a la puerta. Pongo 7 ángeles en la puerta, ahora mismo. Qué atrevidos son. Qué arrogancia, qué ignorancia también. Qué arrogancia pensar que se tiene más autoridad que el principal de los príncipes, Miguel Arcángel. Judas revela que Miguel utilizó la escritura, porque la conoce, para resolver la contienda, la disputa en palabras con Satanás, sin usar palabra de juicio contra él. Él solamente se limitó a lo que dice la Biblia. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. Vamos a ver un caso impresionante de la Biblia, que sucede lo mismo. Alguien va a reprender, alguien le va a pedir al Señor que reprenda. Esa misma respuesta que tuvo Miguel Arcángel la vemos en Zacarías 3:2. Aquí lo tenemos. Aquí está el intercesor del pueblo de Israel, que es Jesucristo, enfrentado con Satanás, porque Satanás quiere desvirtuar, hablar mal del pueblo de Israel. Quiere hablar mal acerca del pueblo del Señor. Y mire lo que dice acá. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En otras versiones, si usted ve a la Biblia de las Américas, dice: y dijo el Señor a Satanás. Ese Jehová y ese Jehová que sigue después, el primer Jehová es Señor y está representando a Cristo, el ángel del Señor, a Cristo preencarnado, lo que se llama cristofanía. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿a quién? A Dios. En el Antiguo Testamento le dice: Jehová te reprenda. Le está diciendo a Satanás que Jehová lo reprenda. Jesucristo preencarnado, imagínense. Le está dando la potestad, ¿a quién? A Dios, de que Él juzgue, de que Él vaya en contra de Satanás, el mismo Señor Jesucristo. Satanás está aquí acusando a Israel, está pidiendo que Dios desampare a Israel, y el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, han hecho una aparición, ¿no? Una aparición en el Antiguo Testamento, reprende a Satanás, pero diciéndole a Dios que lo reprenda. El Señor te reprenda. Miguel Arcángel, teniendo todo el poder, mis hermanos, ser un ángel santo, no lo hizo, no reprendió a Satanás. Miguel sabía quién es, también sabe qué podía no hacer, sabe sus límites. Y sabemos que Dios ya derrotó a los demonios. Dios ya los derrotó. Han sido derrotados ¿por quién? Por Cristo Jesús en la cruz. Por tanto, son un ejército vencido. Y lo único que se pide al creyente es que resista sus ataques desde la posición de victoria en que ha sido colocado. Mire quién ha ganado la victoria. Te lo voy a decir aquí, mira. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos del pecado que había contra nosotros había un acta de juicio, de ira de Dios, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Y despojando
a los principados y a las potestades, ¿qué hizo Jesús? Los exhibió públicamente, triunfando ¿sobre quién? Sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. El Señor Jesucristo ya los venció. Los demonios están vencidos. Ya ellos perdieron la batalla. Simplemente el Señor, nuestro Dios, permite que ellos actúen de acuerdo a su plan soberano y divino. Porque Dios no es el autor del mal, pero Él tiene que dejar que Él actúe en ciertas formas para poder seguir el plan que Dios tiene. Yo escuchaba a la gente, escuché hace poco por internet a un hombre hablando de una visión que tuvo. Dije, toda la noche yo luchando contra Satanás. Que estuvo toda la noche luchando contra Satanás. No ha leído el libro de Judas. No ha leído la carta de Judas. ¿Qué nos creemos mayor que Miguel? ¿Qué más evidencias? Que hay que decirle, Señor, te reprenda. Otro aspecto de la obra de Jesús en la cruz, y gran importante, es que quitó ese poder a los principados, a las potestades, a Satanás. Por eso debemos recurrir a Él, no a los ángeles. Dice la Biblia que Jesús es escudo alrededor nuestro para protegernos. Cuando Él habla en Juan 17, en la oración al Padre, dice, no te pido que los saques del mundo, está hablando de sus hijos, sino que los libres del mal. Que nos libre del maligno y de todo mal. Le pide al Señor antes de irse a Jehová, a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? La Biblia es muy clara, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Ir detrás de ellos, buscarlos, invocarlos, buscar debajo de las sillas. ¿Qué debemos hacer? Santiago 4 nos dice, someteos, significa obedecer. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo obedezco a Dios? Lo que dice su palabra. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Huirá de vosotros. Esa es la posición que nosotros debemos tener. Ser sobrios, mis hermanos, moderados en nuestra actitud con seres que ni siquiera podemos ver. ¿Cómo vas a pretender luchar si no los ves? Lo que sí se nos ordena en la Escritura es obedecer a Dios, resistir al diablo, a sus tentaciones por medio de la palabra de Dios, obedeciéndola, y el diablo huirá de nosotros. Él desistirá porque estamos amparados con Dios. Judas se refirió también en ese mismo versículo 9, leámoslo ahí, la parte B, leámoslo completo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, estaba haciendo algo ahí, dice ahí, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Este es el único pasaje de la Biblia que nos habla sobre esta disputa. Hay muchos versículos en la Biblia que solo se mencionan una sola vez. No tienen otra réplica, otra concordancia. Hay muchos, en Pablo usa muchos también. Habla cosas que en ninguna otra parte de la Biblia está. Así le sucede a Judas. Pero nos habla de Moisés la palabra en Deuteronomio 34. Nos da algo de información de lo que sucedió con la muerte de Moisés. Y quizás, obviamente, el Señor le mostró algo a Judas. Y por eso él escribió esto. Muchos hablan, otros intérpretes dicen que Judas tomó de un libro apócrifo, un libro que no está en la Biblia, para traer un ejemplo, porque ese ejemplo lo conocían los judíos, porque ellos leían libros también históricos, libros de tradición. Entonces toma eso de un libro de tradición, que es el libro de Enoc, para que poderles ilustrar lo que ellos sabían. Pero eso es muy difícil de comprobar, es muy difícil. Pero lo que él habla aquí, pues obviamente es palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 34, lo vamos a leer aquí. Dice así, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? Jehová. En la tierra de Moab. No dice dónde exactamente, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce
el lugar de su sepultura hasta hoy. El Señor mismo lo enterró. Y no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que el diablo quería hacer con el cuerpo de Moisés? Yo no sé. Y yo no puedo ponerme a especular cosas que la Biblia no dice, mi hermano. Yo no puedo ponerme a inventar. Es muy insensato, mi hermano, usted inferir, ponerle cosas al texto que no dicen. Cuidado con eso. Ahí no nos dice nada. ¿Qué dice la tradición judía? Lo que dice la tradición judía es que posiblemente Satanás quería conservar los restos de Moisés para que se convirtiesen en objeto de veneración. Lo pusiera delante del pueblo de Israel. ¿Y qué hiciera el pueblo de Israel? Adorarlo. Ser idólatras. Lo que aquí destaca Judas es que los falsos maestros no son desapercibidos y no quieren respetar la autoridad. Miguel Arcángel respetó y le dio el poder al Dios que lo tiene, pero los falsos maestros no les importa esto, no les importa esto. Tiene que ver algo también el versículo 10 sobre las cosas que ellos blasfeman. Os recuerda que yo dije que ellos blasfeman con cosas que no conocen, desconocidas. Se meten en campos que desconocen. Y nosotros también no debemos meternos en cosas que no conocemos, mis hermanos. En pasajes bíblicos. Y consideráis que nos vuela la cabeza. La Biblia no es un libro de curiosidades. Vamos a curiosear a ver qué es lo que dice eso. No. El libro es un libro de verdades. La palabra del Señor. Veis lo que dice el versículo 10. Dice, pero estos blasfeman. ¿Quiénes? Los que acabamos de leer anteriormente, los falsos maestros. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por su naturaleza conocen, se corrompen como, ¿qué? Como animales racionales. Qué fuerte habla Judas aquí. Esto es muy fuerte, hermano. Judas está comparando a los falsos maestros con animales irracionales. Estos soñadores inmorales, impíos, ¿qué hacen? Blasfemar, hablar mal de las cosas que no conocen. Estos engañadores se hacen pasar por grandes maestros. Usted los ha visto, ¿no? La gente se reúne y dice, wow, qué revelación tiene este hombre. Y la gente ahí apuntando todo lo que dice él y dice, wow, qué revelación trajo. Y él se ufana porque es un gran maestro, porque Dios le habla, porque tuvo visiones. Pero ¿sabes qué sucede con ellos? No conocen la verdad de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Sus mentes están entenebrecidas, su corazón lleno de concupiscencia, porque son inmorales sexualmente. No conocen la verdad. Dicen conocerla, pero no la conocen. Y engañan a todos los que les escuchan. Estos falsos predicadores hacen y dicen cosas que no saben. Solo hablan de las cosas que tienen en su pervertido corazón. Aunque digan que son doctores en divinidades y han estudiado 10, 4, 5 teologías diferentes. Pero no conocen la verdad de Cristo. No la conocen. Solo les leo aquí, Proverbios 15:2 dice que la boca de los necios hablará sandeces, hablará tonterías. Eso es lo que hace un necio. El necio aquí es falta de conocimiento, habla tonterías, porque no sabe de qué está hablando. Estos han rechazado la verdad de la Escritura. ¿Qué van a hablar? Mentiras. Se apartaron de ella para enseñar herejías destructoras. Una herejía, los que no saben, son enseñanzas erróneas que van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que enseñan ellos. Doctrinas, enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y no son cualquier herejía, cualquier enseñanza errónea. Son destructoras, quieren destruir la iglesia. Judas los compara con animales irracionales, que reconocen las cosas en las que viven solo por instinto animal. Como un perrito. Un perro no piensa. Se mueve por instinto. Escucha las llaves del dueño y ¿qué hace? ¡Oh, ya vamos a salir!
escucha caer la comida en el plato y ¿qué hace? ¡Oh, comida! Pero él no piensa. Judas está comparándolos así, que ellos se mueven por instinto, por carnalidad, imagínese usted. No piensan, no refrenan su carne. Su conocimiento es simplemente por vía del instinto, semejante a la experiencia de los animales irracionales. Son personas que abandonaron a Dios. Y la consecuencia es que ellos van degradándose moralmente, a llegar a las tinieblas. Aunque tú los veas muy bonitos y muy oradores y con mucha sapiencia, están en tinieblas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el hombre natural. ¿Usted sabe qué es el hombre natural y el hombre espiritual? La Biblia lo hace dos grandes particiones. Dice, pero el hombre natural aquí es el que no conoce a Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no es hijo de Dios. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso tú le pones a leer la Biblia a alguien que no conoce a Dios y no la entiende, porque debemos entender la Biblia a través del Espíritu, que nos hace entender las Escrituras. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender, es que no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Son hombres naturales, no han nacido de nuevo, no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Estos falsos maestros siempre adulan diciendo que son muy preparados teológicamente, que tienen revelación, sueños, que han visto ángeles también, ¿no? Usted ve que estas sectas, falsas religiones, la mayoría son experiencias de hombres con ángeles, como los mormones, que tuvo un encuentro con un ángel. Siempre son esas visiones. ¿Qué sucedieron con ellos? Pues que no glorificaron a Dios y conocían la verdad, quizá la escucharon. Dice, pues no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, mucha vanidad, ¿no? Querían solamente para su bienestar. En sus razonamientos se envanecieron y su necio, ¿qué? Corazón fue entenebrecido, está en tinieblas, profesando ser, ¿qué? Sabios. Se hicieron, ¿qué? Necios. Pero la gente lo sigue y dice, wow, ¿cómo sabe este hombre? ¿Cómo sabe este hombre? ¿Qué les espera a estos falsos maestros? Según Judas, el juicio de Dios. Dios no tiene acepción de personas. Juzgó a Sodoma y Gomorra, la destruyó, le dio oportunidades, destruyó a su pueblo Israel, toda una generación, porque murmuró contra Dios, contra sus líderes, y destruyó a los ángeles también. Los tiene en prisiones eternas, aún a los ángeles. Ellos no van a escapar de ese juicio. Ya viene sobre sus cabezas. El gran juicio de Dios viene en camino para ellos. No se van a salir con la suya. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie.